Estudios, a ver, ¿cómo es? Estudio de pasajes específicos. No sé por qué esta hojita andaba dando vueltas y entonces un esfero no estaba escribiendo. A mí me molesta mucho los esferos que no escriben, ¿cierto? Es como un carro que no prende, un bombillo que no prende, una licuadora que no enciende. Y entonces yo hice así, cuando hice así yo esa letra singular única en el universo, dije, wow, yo estoy cometiendo un sacrilegio, estoy rayando una tarea sacra, y me puse a mirar y claro, estaba cometiendo un error gravísimo. Sí, me disculpa, hijito, de esos rayones. Bueno, ya vimos símbolos, vimos hasta dónde llegamos en los factores. Fondo histórico. Trasfondo histórico. Sí, señor, el primero. Fondo histórico. Ok. Y es una de las cosas más fundamentales para interpretar el pasaje. Sin el fondo histórico, la interpretación no podría considerarse completa. Buenas tardes. Amén. Diga, Cristo la bendiga. Ningún pasaje puede interpretarse objetivamente si se separa de las circunstancias históricas en las que se originó. Prácticamente podríamos decir que la interpretación gramática histórica es sinónima del pasaje. ¿Qué más tienen ahí? Dime. Esa es. Bien. Quedarse sin ver el ámbito histórico en el que se dio el pasaje es quedarse fuera del cuadro, es ver solo un fragmento. Los pasajes bíblicos no se dieron en el aire, los escritores fueron seres humanos de carne y hueso que vivieron experiencias reales, hubo circunstancias rodeándolos en cierta medida, matizaron su perspectiva y contribuyeron a la riqueza del texto. Entonces, ya hemos hablado de la parte histórica, el contexto histórico, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor, hijitos, que es involucrarnos con la historia. Hay que ir a las partes extrabíblicas y hacernos a historia antigua. Hay que leer mucho sobre historia porque resulta que esos hechos concretos, precisos de la historia nos dejan ver y nos ayudan a explicar el porqué de algunos pasajes que tienen algunas tendencias a ser extraños, ¿cierto? O por qué hacía esto el profeta, o por qué se hacía de esta manera, ¿no? Y uno dice, tan extraño. Claro, es que si se vuelve 20 siglos y se vuelve 25 siglos, o esto, pues hombre, es que el trasfondo histórico era diferente. Entonces, en este caso, los grandes estudiosos, pastores y maestros, pues ellos tienen que ir a tomar un semestre o no sé cuánto de historia antigua. Eso es una cosa obligatoria. Entonces hay que ir a mirar imperios, hay que ir a mirar, por ejemplo, Babilonia, la cuna de la civilización, hay que ir a mirar Grecia, que también es cimiento de la civilización, de la filosofía. De manera que si queremos, por ejemplo, abordar, por ahí veía yo a Jason hablando de historia de la Grecia, ¿no? Con su buen estilo, eso sí, nos deja humilladas. Si no se estudia, por ejemplo, la historia grecorromana, la historia griega, los filósofos todos, Platón, Sócrates y todo esto, pues habrá muchas cosas de neotestamentarias y post-neotestamentarias de la patrística y eso que no entendemos, ¿cierto? Cuando comenzamos a encontrar que la iglesia comienza a tomar pasos extraños, primero extraños y después oscuros,
legalistas y todo esto, ya no el legalismo del judaísmo, sino el legalismo pagano. Y aparece el monacato y encontramos a hombres supremamente santos, prominentes, que los piojos caían y que duraron años sin bañarse, apestaban. Y otro que se quita los testículos, él mismo se amputa los testículos. Cuando uno encuentra eso, entonces uno dice, wow, eran cristianos esta gente, sí, que eran prominentes, padres de la iglesia, eso. Señor bendito, ¿qué pasó? Entonces, si usted no conoce la historia griega, piensa pues, que esta gente le corrió el champú, se sabe todo lo que pasó. Entonces es cuando comienza a permear, a infectar la filosofía griega, comienza a permear el cristianismo, ¿cierto? Entonces, oiga, estos sacerdotes eran célibes y para adorar, servir a sus deidades. Nosotros podemos optar el celibato para agradar y servir mejor al Señor, ¿cierto? Y la iglesia comienza a tomar un rumbo equivocado. Entonces, siempre sean amantes de la historia. Pero esta historia no es Simón Bolívar, Santander, Napoleón, Adolfo Hitler, no, amiguitos. Esta historia es imperios antiguos, Babilonia, Egipto, Grecia, ¿cierto? Hay que leer sobre todas esas culturas, por ejemplo, similitudes de la ley con una ley que aparece, encuentran una piedra, que se me va ahorita el nombre, inclusive está ahí en la piedra de Rosetta, si no estoy mal, ahí lo tienen en su Thompson, la piedra de Rosetta en el fragmento histórico. Si mi hijo lo busca ahí, encuentra un poquito en el fragmento histórico que está al final, en la Thompson, hay una piedra que encuentra que se llama la piedra de Rosetta. Esa piedra está en 3 idiomas, imagínense, era tan importante en 3 idiomas, y están las leyes mesopotámicas, leyes babilonias, y muchas de esas leyes concuerdan con el pasaje bíblico. Los detractores dicen, se dan cuenta que si los babilonios tenían estas leyes, entre los hebreos lo que hicieron fue agarrar las leyes y colocarlas acá. Es lo contrario. Número 1, explicaciones sólidas. Número 1, si la ley divina está escrita en las conciencias del 100% de la raza humana, está escrita aquí, cuando un ser humano, cualquiera que sea, ateo, quien sea, que practique brujería, satanismo, como los amerindios aquí, un ser humano que practique esas cosas, pero tiene la ley de Dios escrita en su conciencia, cuando le dicte una ley, será basado en lo que le dicta la ley de su conciencia. Por eso entonces, en todas las culturas es gravísimo, bajo pena de muerte, por ejemplo, el adulterio, ir a acostarse con la mujer de su semejanza, pena de muerte. Eso está en todas las culturas. ¿Por qué? Porque fue que los hebreos agarraron de las otras culturas, no, porque está escrita esa ley en los corazones de las personas, ¿sí ven? Entonces eso tiene mucho que, diría yo, fundamento de por qué coinciden muchas cosas del paganismo, coincide con los principios bíblicos. Y en otras oportunidades entonces los paganos también adoptaron toda esa cultura judía y quedaban asombrados. Trasfondo histórico mismo o algo así. Sí, no es trasfondo histórico, es suplemento arqueológico, pero no la veo. No la encontró. Bien, no importa, hijito. Nos vamos ahora. Entonces, la historia. Ahora, segundo, nos vamos a los datos geográficos. Y también hay que ver geografía bíblica, si de pronto nos queda tiempo. Geografía bíblica. Entonces, ¿qué es la geografía? Pues
pues es el estudio de la Tierra, del planeta Tierra, de la parte física de la Tierra. Entonces, la parte geográfica se encarga de estudiar las montañas, ¿cierto? Los continentes con sus relieves, y todos en primaria, en bachillerato estudiaron sobre eso. Entonces, que hay cordilleras, que hay nevados, que hay desiertos, que hay selvas, que hay tierras fértiles, que hay ríos, y que en derredor de los ríos, a las orillas de los ríos, se desarrollaron las más grandes civilizaciones de la antigüedad, como la egipcia, la babilónica, la de Mesopotamia, en derredor del río Éufrates y el Tigris, esos dos ríos que nombra la Biblia, el río Nilo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, que tenemos islas, que tenemos mares, costas, eso es geografía. Y uno dice, bueno, pero ¿qué relevancia tiene eso? Pues habrá muchas cosas que de pronto se nublan y no llegan a tener su mejor entendimiento, porque no sabemos en qué situación geográfica o en qué circunstancia geográfica se desarrollaron esos acontecimientos bíblicos. ¿Se da cuenta? Entonces, en los pasajes de la Biblia tenemos hidrografía. Entonces tenemos, por ejemplo, hidrografía. Esto es el estudio de los ríos, ¿cierto? Tenemos también orografía. Esto es el estudio de las montañas. Tenemos flora. Tenemos fauna. Y bueno, sigan colocando ahí. Hagan el listado completo como lo hicimos: desiertos, llanuras, tenemos llanuras, selvas, mares, y pone ahí etcétera. ¿Listo? Hay que ir a la historia y a la geografía, a las dos cosas, para entender por qué el Señor le dice: te llevaré de aquí a una tierra que fluye leche y miel. Dice, bueno, el término está interesantísimo, ¿cierto? Y muchos predicadores de repente, leche y miel, ¿por qué esos términos? Entonces esos términos tienen que ver con la geografía. Resulta que Judea está a la ladera de una montaña tremenda que hoy en día, no, los israelitas la volvieron a hacer florecer, pero en los años 30, en los 20, en el siglo XIX, principios del 20, era un completo desierto. Pero en los tiempos bíblicos de Moisés, del Antiguo Testamento, la tierra de Judea, la tierra de Canaán, pues era una tierra tan fértil, porque claro, brotaban aguas de su montaña. Tener montañas es una bendición. Colombia es un país extraordinario porque tiene 3 cordilleras, de las cuales brotan ríos y agua, y tiene el páramo más grande del mundo. Entonces este país vive, por ejemplo, si fuese sido aquí, también Colombia cabe para decir tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque al estar tan bañada de abundantes aguas y de tierras tan fértiles, entonces todo lo que se le siembra, todo lo produce abundante comida, ¿cierto? Entonces Egipto estaba en otras condiciones,
estaba el desierto del Sinaí, de manera que llegar a Judea era llegar a un paraíso. Entonces, esa parte geográfica es fundamental. Bien, ¿qué nos siguen diciendo acá? La geografía facilita la comprensión de muchos pasajes. Entonces, ¿la geografía qué hace? Facilita. Eso, entonces escriban eso ahí como datos. Facilita la comprensión el desierto del Sinaí. Comprendemos los 40 años de peregrinaje. Comprendemos por qué decían, nos has traído a este desierto. Entonces, pues, a veces diríamos que sería muy tonto que no se entendiera que si les dicen nos has traído a ese desierto, era porque iban en un desierto. Pero es hermoso, es delicioso conocer, ir a conocer geográficamente por medio de videos o por medio de libros y estudiar sobre el desierto del Sinaí. Conocer ese desierto. No podemos viajar hasta allá, pero por lo menos leemos y nos empapamos del desierto del Sinaí. ¿Cierto? Bien. Entonces, dice aquí que inclusive hay pasajes que si se prescinde de su geografía, es decir, no conocemos nada de su geografía, quitamos su geografía, no queda contenido. Es decir, es como si se le quita la geografía, es las veces de quitar el pasaje, no se entendería en plenitud ese pasaje, sería suprimirlo por quitar la geografía. Por ejemplo, tengan en cuenta lo de tierra que fluye leche y miel. Con la geografía entendemos algunos datos específicos que de otra manera no quedarían claros. ¿Se da cuenta? Entonces, ponemos aquí otro aclarar o aclaración de algunos pasajes. Aclaración de pasajes. Megiddo, Armagedón. ¿Por qué Armagedón o Megiddo? ¿Por qué está relacionado con la guerra? Siempre está relacionado con la guerra y la Biblia termina diciendo que habrá una guerra ahí. Entonces hay que ir a mirar que el sitio era supremamente estratégico para la guerra. Pero resulta que las guerras, pues a través de la historia, las guerras van cambiando. Claro, todo cambia, la cultura cambia, las costumbres cambian y entre esas cosas la guerra. En el tiempo antiguo la guerra era cuerpo a cuerpo, con espada, de manera que había que buscar sitios estratégicos, sobre todo llanuras, donde pudiese haber un buen desempeño con la espada. Hoy en día, por ejemplo, si se trata de una guerra, cuanto más montañoso y cuanto más monte y escondido sea, mejor, porque es con armas de fuego, con disparos. Entonces, si usted tiene piedras, montículos, piedras, todo eso, mejor, porque usted está trincherado. Allá no necesitaban trincheras, necesitaba era un terreno llano para poder con su espada. Entonces buscaban esos sitios apropiados, como decir Megiddo. Y dice que ahí termina la historia de la humanidad, dice la Biblia. La historia de la humanidad comenzó en Mesopotamia, ahí se termina. Entonces, los pueblos se reunirán a atacar a Jerusalén, descenderá fuego del cielo y acabará con todo el Señor. Se va a acabar todo, cielos nuevos, tierra nueva, y nos vamos para la tierra nueva. Ustedes son los invitados de honor a estrenar esa tierra nueva. ¿Sí es lo hermoso que es el cristiano?
Y uno es que chorreando va el embeleco de las pendejadas del mundo, ¿qué ofrece el mundo? ¿Sí ve? Que las modas y que todo eso, y quizá no sintiendo ese agrado de que el Señor ha prometido un cielo y una tierra nueva para esas personas que Él ama, y que ustedes son los invitados de honor, en cuerpos glorificados. Sí, ¿cómo será la vida allá? No nos pongamos a especular. ¿Eternos? Sí, porque la Biblia ya dijo que es vida eterna. ¿Cómo será una vida en un cuerpo glorificado, pero en un cuerpo como el nuestro, vivir eternamente por millones de años? Yo no sé. Pero como Papito Dios es todo sabio, entonces yo no me preocupo por eso. Me alegra más bien de que este pechito vaya a ser eterno y que la humanidad no se pierda de mí. Y la iglesia de San Juan, que allá nos encontremos. Bien, entonces, por ejemplo, Megiddo, estudiar. Ustedes escogen Monte Sinaí, Megiddo, Río Jordán, Mar de Galilea, y leen historia extrabíblica y geografía extrabíblica. ¿Y por qué es importante el Mar de Galilea? Que es un lago de agua dulce, pero que se hacían unas tormentas tan terribles en el Mar de Galilea. Oiga, pero ¿por qué se hacían las tormentas en un lago de agua dulce? Pues es un lago grande, es un lago inmenso, a punto de llamarse el Mar de Galilea. No, no es un mar, es un lago, es un lago que está ahí. Pero ¿por qué es tan importante el lago de Galilea? ¿Cómo se desarrolló la cultura alrededor del lago de Galilea? Y ser estudiosos. Y cuando estemos enseñando, ustedes mismos enriquecen su conocimiento bíblico. ¿Por qué Galilea fue estratégica y fue importante? ¿Cierto? Bien. Entonces, la geografía, entendemos, con la geografía entendemos algunos datos específicos que de otra manera no quedarían claros. ¿Por qué Dios escogió a Palestina como el foco del cristianismo? Buena pregunta, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, Rayita, que le gusta también el tablero y hace unos mapas, pero mejor dicho o sea, el satélite a veces recurre a él. El satélite dice, Rayita, ¿será que me arroja ahí el mapa de América del Sur? Es que no alcanzo a agarrarle el perfil. Entonces la gente de la NASA lo consulta y le dice, arrójeme ahí el mapa rápido. No importa, Rayita, lo importante es que nos demos a entender. Entonces vamos a ver si logramos. Entonces tenemos aquí, digamos, el Mar de Galilea. Por aquí está Italia, que es una bota, ¿cierto? Aquí está la península ibérica, que es España, y aquí casi que se unen los dos mares. Este es el norte de África, y aquí tenemos, aquí lo hice, pero esto es impresionante así, con una cantidad de islas, ¿cierto? Bien, Europa, por aquí tenemos a Gran Bretaña, norte de Europa, y esto es Asia, aquí está Rusia, China, India, ¿cierto? Y aquí abajo están los países árabes, y aquí hay un golfo, por acá hay un golfo, espero no estar haciendo mal, pero por aquí hay un golfo y aquí hay un estrecho. Y aquí está la península arábiga, así, más o menos. Bien, entonces, Brayitas me gana él siempre, claro. Él es un chino bachiller tremendo. Entonces me gana. Por aquí está, hay una isla que es la isla de Creta. Bien. Entonces, aquí está el Mar de Galilea, el río Jordán y el Mar Muerto. Entonces, y el Mar Muerto tiene más aspecto de ser el Mar Muerto. ¿Y por qué se llama el Mar Muerto? Porque es tan alta la salinidad de ese mar. Mejor dicho, tiene sal, una cosa tan tremenda, que usted se arroja al agua y no se hunde. No se hunde la cantidad de sal que tiene ese mar. De manera que no hay seres vivos allí. El Mar de Galilea, tan cerca de él, es el Mar Muerto. Entonces, es el lago de agua dulce, un contraste
se unen con el río Jordán. Interesante, ¿no? Bien. Entonces, si aquí hay un río, pues obviamente aquí hay una montaña, entonces tenemos ladera hacia allá y tenemos ladera hacia acá, y aquí está la costa, ¿cierto? Por aquí está Jerusalén, Belén. Entonces, si el Señor escoge Siberia como la tierra prometida, la tierra donde se desarrolla, entonces Siberia aquí arriba, a 30 grados bajo cero, yo creo que por allá no llegan sino escasamente los siberianos. Y por allá, ¿quién llega? Entonces el Señor acoge este sitio porque vienen gentes de todo lado y se pueden concentrar ahí, ¿cierto? Entonces escoge ese sitio para que este sitio sea el epicentro de llevar el evangelio a todo el mundo. Él es sabio. Entonces por eso uno dice ahí, pero eso es teórico. Él sabe por qué lo hizo ahí. Y si lo hubiera hecho en Siberia, allá hubiera hecho llegar a la gente, porque a él no le queda imposible nada. Pero esto son cosas racionales, ¿cierto? Entonces note que aquí está Grecia, cuna de la filosofía, aquí está Mesopotamia, todo esto, el problema está aquí con Irán e Irak, por acá en esto, ¿no? Todo este sitio, aquí es Ur de los Caldeos, desde por acá se fue Abraham para acá. Los viajes del apóstol Pablo por aquí, por todo esto, acá hasta llegar aquí, a Roma. Egipto, aquí, Egipto, Alejandría, todas estas ciudades importantes aquí en esta parte del norte de África. Todo esto entender la importancia, por ejemplo, ¿dónde era que Pablo se quejaba de naufragar y de sufrir? En el mar Mediterráneo. Era acá en este mar, que él iba y venía acá en este mar, que navegábamos y que íbamos, libro de los Hechos, entonces acá en este mar, ¿cierto? Grecia, ahí, Roma, acá, que él quería ir a España, entonces aquí a la península ibérica. Entonces, ¿se comprende eso, hijitos? ¿Sí ven? Pero si ustedes no son estudiosos y fanáticos, y hoy en día pues están los mapas bien, entonces leamos. Con la geografía entendemos algunos datos específicos que de otra manera no quedarían claros. ¿Por qué Dios escogió a Palestina como el foco del cristianismo? Dan la respuesta: porque era el cruce de caminos del mundo neotestamentario. Desde ahí se podía difundir el evangelio con facilidad a los 3 continentes: a África, a Asia y a Europa, porque está en el centro. ¿Y por qué era obligatorio pasar por ahí? Porque el mar Mediterráneo era importante para el transporte de mercancías. ¿Se da cuenta? Entonces, si se traían cosas de la India y los persas, que son los iraníes, los persas y toda esta gente quería llevar sus telas, sus terciopelos y todo eso, siempre han sido potencia en eso de las telas y de todas estas cosas. Entonces un europeo quería usar alguna cosa persa, algún tapete, alguna cosa, entonces ese era el sitio de transitar y había que pasar por ahí. Entonces el Señor puso a su pueblo ahí en ese punto para que se encontraran con él. Casi en todo el mundo lo conocían los judíos, de tal manera que había prosélitos. A ver, cuando ustedes leen por ejemplo Hechos, había prosélitos de todas las naciones de la tierra. Entendemos que es el mundo conocido romano. Vea que hay un error porque todas las naciones enteras que había apalaches, chichas, cinzas. No porque América no estaba todavía en el contexto de Dios. Él todavía la tenía ahí para otro tiempo. Pero cuando habla de todas las naciones de la tierra era porque usted se podía encontrar un británico, que para ese entonces, claro que en el tiempo romano creo que se llamaba Bretaña, que es lo que hoy en día es Inglaterra. España siempre se llamó España, ya en el tiempo del primer siglo se llamaba España, y dijo: yo quiero ir a España. Entonces, noten, Hispania, sí. Entonces noten ustedes que
todas las personas que querían comerciar de aquí para allá y de allá para acá, pues obligatoriamente había que ir ahí. Entonces había prosélitos de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué el Señor escoge las fiestas judías? Todo está con un propósito. ¿Por qué el Señor escoge las fiestas judías? Para hacer que la iglesia nazca en esa fecha específica como el Pentecostés. Porque al haber prosélitos y al haber judíos de todas las naciones de la tierra, obligatoriamente Jerusalén era un sitio sagrado, como lo eran otras partes de la tierra, pero específicamente Jerusalén, una ciudad santa. Para las fiestas la gente concurría, se cree que por lo menos se llegaba a 1 millón, imagínense eso, a 1 millón de visitantes en la Pascua y en estas fiestas. Entonces el Señor dijo, ahí, el don de lenguas que el pentecostalismo lo llevó, que no. Entonces, mientras mando a estos chinos a la universidad, a que aprendan persa, egipcio, ¿cierto? En este caso el copto, griego, latín, todos esos, pues hombre, aquí vamos a aprovechar el Pentecostés que están todos reunidos y yo les voy a dar milagrosamente que hablen todos esos idiomas. Entonces, ellos no comenzaron a hacer como el pentecostalismo, que no, ellos no estaban haciendo eso. No, ellos comenzaron a predicar en los idiomas. Y el pentecostalismo nos llevó que arrollarse allá y la ancha. Eso no es verdad, eso no es verdad. A mí me da mucha pena, pero no es verdad. Y nos han hablado duro, que hemos dejado nuestras raíces, sí Señor, y las vamos a dejar por completo. Bien. Porque era el cruce de los 3 continentes. Muchos pasajes están llenos de geografía, por lo que no se puede pasar por ende no se puede pasar por alto. Muchas parábolas tienen que ver con la geografía circundante, entonces hay que entender, por ejemplo, encontramos rebaño, que es la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? De repente, si hubiera sido en otra parte de la tierra, no sería rebaño, sino sería una manada de caballos. La iglesia sería identificada con caballos. Pero resulta que en esa zona, las ovejas eran cultura central de la economía y los pastores eran fundamentales para cuidar sus rebaños y llevarlos a lugares adecuados. Entonces, por ejemplo, leemos Salmo 23. El Señor es mi pastor. Entonces está tomando una imagen de un pastor con su rebaño y el salmista, y él era pastor además. Entonces el salmista toma esa ilustración y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, donde había aguas tranquilas, que son aguas que no es ese río que da miedo, sino son aguas tranquilas, se llevan las ovejas para que beban agua, y a la orilla de esas aguas hay pastos realmente verdes y deliciosos. Salmo 1. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, excepto sino en la ley de Jehová se deleita. ¿Qué dice? ¿Qué más dice el Salmo 1? Será como árbol plantado que junto a corrientes de agua, o arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y no cae. Y usted se transporta allá, a la parte geográfica, y es verdad. Donde hay aguas, hay vida, hay vegetación, hay alimento. Entonces, noten que si no se entiende la parte geográfica y la parte de la fauna y todo eso, entonces note aquí, rebaño e iglesia, ya entendieron por qué. No, es que las ovejitas, entonces miren, uno a veces es un poquito terco. No, es que las ovejitas son. Y entonces el Señor, ¿por qué se compara con el león de la tribu de Judá? Y luego el león no es un animal terrible, claro, despedazan, y cuando el macho joven logra vencer al macho alfa viejo, comienza a matar a todos los leones pequeños que dejó
macho alfa y la escritura todos los huesos. Eso no es, por ejemplo, escabroso. Porque imagínense, el león se va tras esos leoncitos pequeñitos, da tristeza. Y la leona trata de protegerlos, pero ¿qué va a poder? Y él los mata a todos. Inmediatamente la leona entra en celo y él copula o se aparea con todas las leonas de la manada para sacar su nueva raza. Es decir, de este viejo ya que no quiere ni en el puesto. Ahora soy yo el que manda acá. Interesante. Entonces decimos que las ovejitas, si estuviéramos en una tierra donde hubiera vacas, vaquitas y vacas de leche, pues seríamos comparados a la iglesia con un hato de vacas. Y mis vacas yo las conozco y las traigo, y la Biblia no hablaría de ovejas, sino hablaría de vacas, ¿cierto? Pero como esto es supremamente cultural, el rebaño allá y todavía en este tiempo, es lo más curioso, los beduinos y todas estas tribus todavía andan con ovejas y con cabras. Bien, ahora encontramos vino y pan. Y uno dice, ve, y el Señor, ¿por qué no tomaba de pronto otros elementos? Pues esos elementos están bien, pero porque resulta que la cultura fuerte de allá era el trigo, que era para hacer pan, y la bebida era el vino. Entonces, la vid en toda esa zona que yo dibujé acá, que no le pude ganar a Orallita, pero que bueno, me hice el esfuerzo. En toda esa zona se llama la cuenca del Mediterráneo, desde España tiene unos vinos, Francia, los vinos griegos y toda esa zona hasta allá, la cultura fuerte son los vinos, ¿cierto? Hace poco me llegó un vino delicioso judío, donde usted se lo toma despacio y le da gracias al Señor, despacito así, saboreando. Que el Señor bendiga a los hermanos hermosos que piensan en mí. Entonces, note que toda esa zona es de fuerte cultura ¿de qué? Del vino, ¿cierto? Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal. Hay una canción hermosísima, romántica. Ven a cantar con vino griego de mi tierra natal. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que quedó detrás del mar. ¿Por qué? Porque toda esa zona de Grecia, las casas son blancas. Por la piedra, por todo eso. Entonces, mire, si no conocemos, lamentablemente, cuando uno tiene recursos limitados, pues hay esas limitaciones. Yo, por ejemplo, ya estoy viejo, 50 años, no conozco ni Colombia, la tierra mía. Quisiera conocer Leticia, el Amazonas, quisiera conocer el mar, la Guajira, y quisiera conocer otras zonas de este hermoso país. No conozco Colombia. Muy poca esperanza tengo para ir a conocer Tierra Santa, o para ir a conocer Grecia y conocer toda esa zona. Por ejemplo, llegar hasta la ciudad de Antioquía y imaginarme y suspirar e imaginarme que el apóstol Pablo estaba con Bernabé y con Silas caminando por ahí, por Antioquía. Y llegar usted a Jerusalén, Gustavito, con su esposita y sentir la presencia de Cristo en el templo, sacando a los mercaderes, o Cristo en Galilea, en el mar de Galilea, y contemplar el mar de Galilea e imaginarse a Cristo caminando en ese mar. Diga si no es maravilloso, pero probablemente nunca lo vamos a lograr por los recursos. Entonces, ¿esta era qué? Quizás no tengo las palabras exactas, pero la parte agrícola era esto, era como la base fundamental. Si se hubiera desarrollado en otra zona del mundo, probablemente entonces aquí no hubiera sido vino, sino hubiera sido chicha, la chicha, y entonces aquí, no sé, México, entonces maíz. Pero resulta que como fue allá, entonces esto es lo que predomina, ¿cierto? Las ovejas. Bien, ovejas, pan y vino. Las parábolas. Entonces, cuando usted mira las parábolas, sembrador,
el viñador, los viñadores, son cosas de la cultura, de la parte histórica y de la parte geográfica. Es decir, este parte de datos geográficos hace parte del mismo estudio histórico, es lo mismo. Es una particularidad la parte geográfica, pero igual es histórica. ¿Por qué habla el Señor de que arrendaba su viña? Porque era una costumbre, arrendar la viña. Y entonces, bueno, yo le arriendo, tiene tantos árboles de uvas, entonces usted me responde por tanto dinero a la vuelta de un año. Y el Señor en sus parábolas dice, y este hombre se fue lejos y después vino a arreglar cuentas y los viñadores habían hecho fiestas pensando que se demoraba. Y bueno, ¿por qué? Porque era una cosa cultural, histórica. Si usted no conoce la historia del siglo I, entonces no entiende las parábolas. No, yo sí las entiendo, yo sí entiendo que venía. No, es mejor ser humilde y pensar de que cuanto más sepamos de la tierra santa, de la tierra de la Biblia se llama, pues mucho más. Por ejemplo, ¿cómo eran las casas? Entonces, ¿cómo eran las casas en el siglo I? Por lo general una sola habitación. Dormían las personas ahí, todo, tenía su extrañez. No había mesas ni sillas como otros, sino comían así, en el suelo. Y la mesita era bajita y ahí comían. Era extraño, no como nosotros aquí, y así, cosas como esas. Los salmos también contienen bastante geografía. A ver, ayúdenme, por ejemplo, bueno, ya vimos Salmo 1, como que otro salmo. Bueno, hay muchos donde dice que los llevó por el desierto y cosas como esas. Monte Sión, tu santo monte, y tu santo monte. Uno dice, hombre, pero ¿cómo es santo monte, santo monte? Pues resulta que Jerusalén está en una colina. Jerusalén está en una colina. Y entonces es el monte de Dios. Bien. Hay un sinfín de lugares geográficos mencionados en los evangelios, claro. Y como estaba cerca, así, y como estaba cerca la ciudad, entonces que el Señor pasó. Por ejemplo, que el Señor fue a la tierra de los fenicios. Y uno dice, bueno, yo tengo que mirar acá en el mapa y mirar a ver dónde están ubicados los fenicios al lado de Israel. Agarra su mapa y ubica a los fenicios, ¿cierto? Egipto, ¿por qué huyó a Egipto? Porque está relativamente cerca. Entonces dice Lina, hombre, pero José toma a María y al niño y huye a Egipto. Y luego no se demoraron estos 40 años desde Egipto hasta la tierra prometida. No entiendo. Entonces, cuando vamos a la parte geográfica entendemos que son unos cuantos kilómetros, no pocos, pero son unos cuantos kilómetros que se llega en pocos días. En muy poquitos días se llega de Palestina, o en este caso de la tierra de Judá. Me gusta más porque Palestina la puso fue un pagano, no sé si fue un griego o un romano le puso Palestina. Eso no es como el bobo del Maduro, que es un bobo, un pobre pendejo que... Me perdonan que yo sea así, pero es que la gente estúpida me pasa algo por dentro a mí. Jesús era palestino y hay, o sea, un bobo hablando de cosas que no sabe, que no ha leído, no ha estudiado. Entonces resulta que Palestina ni siquiera deberíamos llamarla así, sino fue un griego o un romano que le puso ese nombre después, pero se llama la tierra de Judá, la tierra de Judea, la tierra de Israel. Ese es su nombre desde antaño, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos encontrando cosas muy interesantes ayudados de la geografía bíblica. Si nos queda tiempo, es como un decir, porque si queremos hacerlo lo hacemos, así nos dé el año 2050. Pero podemos sacar unas buenas clases de geografía bíblica. Entonces hacer los mapas, por ejemplo ubicar desde dónde vino Jesús, cuántos kilómetros hay de Galilea a Jerusalén, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son supremamente importantes, ¿cierto? Dice así,
Por ello es conveniente ubicar siempre en qué lugar se está llevando a cabo la acción bíblica. Bueno, ¿y aquí dónde estaba el Señor? Dice que resolvió pasar donde los fenicios. Bueno, ¿dónde está ubicada Fenicia y por qué el Señor pudo pasar allá? Bien, o los lugares a los que se está refiriendo el escritor, saber a qué lugares. Por ejemplo, que el Señor le dijo a Ezequiel, si no estoy mal, o a Jeremías, me corrigen, que llevara un cinto desde un lugar, que llevara un cinto hasta un lugar y lo escondiera en la hendidura de una peña. Y uno dice, pero nuestro Señor es tremendo. Él es tremendo porque luego, ¿por qué no le dijo esconda el cinto por ahí? No, lo mandó a ir por allá no sé a dónde y a esconderlo, y cuando volvió dijo, vaya atrás por el cinto. Mi Señor es así. Por eso un principio maravilloso del cristianismo es la obediencia. Señor, pero ¿cómo me van a mandar con este cinto a meterlo en la hendidura de una peña? Y después, y cuando volvió, le dijo, ¿qué? Imagínense, los ateos y los racionales por eso insultan a Dios. Entonces, cuando se devuelve otra vez y busca el cinto, el Señor le pregunta, ¿qué pasó con el cinto? Señor, está podrido. Así le va a pasar a mi pueblo. O sea, todo eso recorre de eso para preguntarle qué pasó con el cinto, como si el Señor no supiera. Él es así, porque nos toca obediencia, ¿cierto? Obediencia. Al profeta Jeremías. Ok, al profeta Jeremías, gracias, hijito. Al profeta Jeremías lo mandó a llevar un cinto por allá lejísimo. Entonces, saber cuántos kilómetros recorrió de aquí hasta allá de cada peña. Bien. Por ejemplo, si van a hacer ese trabajo geográfico, entonces hoy en día tienen el Waze, entonces ponen el Waze y se van caminando. Ok. Un día sabático. Desde dónde podía caminar un judío, pero en términos reales, usted dice, no, tantos kilómetros, no me importa. Si salía de Jerusalén, ¿hasta dónde alcanzaba a llegar en un día sabático? ¿Sí ven? Cosas como esas. Importante entonces, ¿la qué? La geografía. Vamos a mirar otra partecita aquí que se llama el momento histórico. El momento histórico. Cada vez baja más la asistencia, ¿no? Pero bueno, sigamos con fe. Vámonos fe a esto, amor. Principalmente debemos situar al autor del libro y a los destinatarios. Entonces, dos cosas fundamentales. Vamos a situar dos cosas aquí, vamos a situar. Autor, y vamos a situar destinatarios. Destinatarios, dos cosas fundamentales. Las cosas no se escriben por escribirse. Por lo general, hay un autor, el origen del libro, y hay un destinatario. No se escriben las cosas, voy a escribir esto y lo voy a guardar en mi mesita de noche. No. Si escribimos algo, por ejemplo, ustedes son tremendos para hacer palabras. Entonces, cuando comienza a pensar en el pastor Pedro y que lo quiero mucho y que mi pastor y eso, se comienza a escribir, es para entregárselo a él. Porque si usted no mete la mesita de noche, yo no me entero que usted piensa todo eso de mí. Pues, ¿de qué sirve? Entonces, siempre hay un autor y un ¿qué? Destinatario. Entonces, hay que situar esas dos cosas a como dé lugar. Entonces, Jonás, ¿cierto? Jonás, entonces sitúa a Jonás, destinatarios, Nínive. Tienen que hacer ese trabajo. Habacuc, destinatarios. Jeremías, sí, sitúa a Jeremías, destinatarios. Ezequiel,
Y siempre hay un destinatario importante, tanto como el autor, el destinatario. Diría yo que no hay que hacer una diferencia aquí, porque precisamente el libro cobra importancia y fuerza porque son los destinatarios los que han provocado escribir el libro. Vámonos al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es apasionante porque es histórico hasta la médula y tiene doctrina y tiene teología y tiene todo, pero sobre todo el Antiguo Testamento es ¿qué? Histórico. Nos va narrando eventos que pasaron desde la creación, nos cuenta la historia de Dios. En el principio, eso es historia, ¿cierto? Y dijo Dios, todo eso es historia. Y vino un diluvio, eso es historia. Se construyó un arca, eso es historia. Se emborrachó el viejo, eso es ¿qué? Historia. Todo es historia, hasta que llegue los Malaquías. El Nuevo Testamento también es histórico, pero tiene una connotación totalmente diferente. Noten que. Entonces, autor, el apóstol Pablo. Destinatarios, habitantes de Galacia, las provincias de Galacia. Entonces usted ubica, se hace el trabajo geográfico, Galacia, provincias de Galacia, cultura de la gente de Galacia, quienes vivían ahí, de dónde habían venido, etcétera, etcétera. Y es apasionante, por ejemplo, saber de que estas personas eran de origen francés, por eso Galos, Galacia de Galos, y las Galias, que era como se llamaba Francia en el siglo I, las Galias. Julio César escribió algunas memorias sobre las Galias, o sea, su conquista de Francia. Gente de ahí migró hasta allá y se ubicaron ahí, por eso se llamaba la provincia de Galacia. ¿Sí ven? Entonces, comienza usted a estudiar qué produjo escribir Gálatas. Usted lee Gálatas y ya comienza a empaparse, la misma carta lo empapa, pero si usted agarra geografía, historia, cultura, todo eso, pues entonces viene a entender con mucha más eficacia, viene a entender el por qué el apóstol tiene que escribir la carta a los Gálatas. ¿Sí ven? Bien. Entonces, destinatarios. Debemos saber hasta el estado de ánimo que imperaba el autor. Entonces aquí vamos a descubrir otra parte, aunque debería de ser aquí, como hacía el profesor de filosofía que llenaba todo eso terrible, yo quedaba asombrado. Ese loco hacía flechas acá y eso. Yo decía, bendito Dios, está pero drogado este tipo. Pina, hacía flechas por acá, y hacía flechas y todo eso. Y cuando tenía lleno todo, pero había un dato aquí que correspondía con uno de allá, pues hacía una raya hasta allá. O sea, bueno, este loco sabe. Bien, entonces, noten ustedes. Entonces, hay que estudiar al autor. Por ejemplo, edad. Es importante la edad, estado de ánimo, intelecto, familia, también podemos. Nacionalidad. Y así llena usted su. Entonces dice, bueno, este chino era joven, era viejo. Y usted dice, ¿qué importancia tiene eso? Sí, señor, sí tiene importancia. Sí tiene importancia. Para mí sí. Y para ustedes como maestros y para toda la iglesia que está aquí y que ama el estudio de la Biblia, tiene importancia saber qué edad tenía. Estos son, por ejemplo, si era un anciano de avanzada edad, es importante saber que Juan estaba en avanzada cuando escribió Apocalipsis. ¿Sí ven? Todo eso es importante. Estado de ánimo. Entonces, segunda de Timoteo. Entonces, Brayita va y estudia y dice, así como se percibe aquí, estaba triste. Estaba triste y estaba vulnerable. Estaba solo. Estado de ánimo. Decaído, ¿cierto? Como estaba su pastor, pero no se le notó en la transmisión, ¿no?
La Biblia lo pone a uno bien, ¿cierto? Y al final me rompía al último, porque ya quería ponerme a llorar de la tristeza tan profunda que tenía. Ya estamos un poco mejor. Intelecto. Este tipo era un campesino, este tipo era un médico, este tipo era un rey, un campesino, un pastor de ovejas. ¿Quién era este personaje? ¿Cierto? Su intelecto, ¿cómo era? Porque note que la Biblia tiene escritores intelectuales como un médico, pero también tiene personas campesinas como algunos de los profetas, por ejemplo, Eliseo, era un campesino común y corriente. Entonces, mirar esa parte. La nacionalidad es importante. Y usted dice, ¿cómo un griego está incluido en la Biblia? Entonces, se cree que todos son judíos, todos deberían ser judíos. No necesariamente, porque el Señor había dicho que los gentiles y todos haya un solo pueblo, de manera que el Señor permitió que ahí haya un griego. Lucas era griego, ¿se da cuenta? Bien. Y era médico. Pero este era multifacético, porque era médico, pero era un historiador. ¡Qué barbaridad de historiador! Mejor dicho, casi que nos dice, y usaba para ese entonces, se me va el nombre de pronto, Agripa. Agripa era camisa XL. No sé quién que me acompañaba era talla 42 de zapatos. De manera que le tocó descanso porque nadie le pudo suministrar calzado. Casi que él. O sea, es una cosa tremenda este hombre. Y entonces comenzaron los críticos del siglo XIX. Mire, hubo una explosión. Uno dice que este es el tiempo más peligroso, más apóstata. No, el siglo XIX tuvo una época tan espantosa que definitivamente todos los teólogos prácticamente negaron toda la Biblia. Los teólogos liberales dijeron todos sus mitos. Solo mitos hay ahí. Entonces comenzaron a desvirtuar que Lucas, que eso no eran datos, que porque no había, no tenía por qué haber dos procónsules, no tenía por qué haber dos sumos sacerdotes, porque Lucas es el que dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Falso, no había sido un solo sumo sacerdote. Y cuando se van a la investigación histórica, sí, resulta que este loco ya se había retirado por lo viejo y había dejado al yerno, había dejado a Caifás. Y Caifás era sumo sacerdote, pero como Anás era el viejo que estaba, era emérito, no se podía pasar por encima de esa autoridad y tocaba también preguntarle sobre la parte de la crucifixión de Cristo. No era que había dos sumos sacerdotes. Y cuando comienzan a esculcar, se dan cuenta que Lucas les dejó de lejos datos exactos a los historiadores romanos. Eran más despistados y Lucas era un hombre exacto. Entonces, ¿es importante la historia o no? Sí. Quiero que se enamoren de la historia de Egipto, porque si Lucas no hubiera tenido esa pasión por la historia. Miren cómo escribe. Miren esto tan lindo para que ustedes se enamoren. Uno dice, ay, eso para. Hay gente que lo ha dicho. ¿Y eso para qué? Todos esos estudios, eso para qué? Eso es la palabra de Dios. Y usted lee la palabra del Señor y ya. No, eso no es así. Y hemos recibido críticas muy fuertes que eso se cambia la doctrina por estar con toda esa mano de estudios. No. Se cambia la doctrina por no tener estudios. Ellos sí lo han cambiado, diciendo cosas que no son. Mire esto. Lucas, es un libro, una biografía personal. Se la escribe a su gran amigo el alma Teófilo. Muy poco se sabe de Teófilo, probablemente otro griego. De repente hasta médico también. Colega suyo, un médico, un griego, y entonces está evangelizado. Se le ha dicho que Jesucristo es el Salvador, se le ha dicho a Teófilo. Y entonces Lucas quiere darle la historia del Salvador a Teófilo. Decirle, mire, le voy a escribir la historia de Cristo, de su Salvador.
Eso es una maravilla que a uno el Espíritu Santo le escriba un libro a uno. Qué bendición tan grande, ¿no? Dice así, 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Sí dice su Biblia, sí o no? Sí, amén. Entonces, cuando les diga a alguien que para qué toda su historia o para qué, entonces usted le abre y le cita. Que la historia sí es importante. ¿Alguien me puede decir por qué? Así rápido. ¿Alguien se atreve a decirme por qué es supremamente importante la historia? Porque da una claridad. Sí, Prueba. Lo del futuro. sí. A ver, sin historia, ¿cómo sabemos que Cristo fue crucificado en una cruz? Toca que alguien nos haya escrito y nos haya contado que sí fue en una cruz. Sin historia, ¿cómo sabemos que murió un 14 de Nisan a las 3 de la tarde si no hay historia? Para la fiesta de la Pascua. Sin historia no entendemos, no sabemos por qué había gente en Jerusalén de todos los países de la tierra. Entonces, ¿cómo se nos va a ocurrir que vamos a estudiar la Biblia y vamos a dar la historia a un lado? No, no se puede, bajo ninguna circunstancia. La historia, subráyelo por favor. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahí está la razón. La razón. Sabemos que es verdad la palabra de Dios, por ejemplo. Es verdad la palabra del Señor. No porque nosotros esperemos que nos traigan una comprobación arqueológica. No, nosotros no estamos esperando eso. Pero sí nos alegramos cuando desentierran por allá una piedra y resulta que el dato que la Biblia dio es exacto a lo que está ahí. Entonces usted se alegra, se pone feliz en el púlpito y dice que esta palabra es verdad hasta la médula. ¿Sí ven? Entonces, ¿que han sido qué? Ciertísimas. ¿Y por qué creen ustedes que Lucas dijo ciertísimas? Por la historia. Sí, amén, pero ¿Qué estaba seguro? Presenció. sí, todo lo que están diciendo es bien. O sea, no hay herejía. Hasta aquí no hay herejía. Hasta aquí no hay herejía. Porque las historias. Porque no creí. Bien, podría ser que había una sombra de incredulidad, ¿cierto? Lo que voy a escribir, Teófilo, no tiene ni una pizca de mentira. Es verdad todo lo que le voy a escribir. Entonces, por eso no digo, es cierto, sino que ciertísimo. Esa es una verdad afianzada. Esa es una verdad afianzada. Cuando usted dice ísimo, es porque eleva. Lejísimos, ¿cierto? Artisísimo. No, harto. Uy, es que me sirvieron hartísimo. Entonces, ya. Entonces, cuando usted dice ciertísimas, es porque es una verdad que eterna, monumental, una cosa, no hay ni una pizca de mentira. Porque es cierto, puede que haya un dato que se haya escapado. De manera que el Espíritu Santo fue tan puntual con sus escritores que después la arqueología descubrió que Lucas era más preciso que los historiadores romanos, con todos sus datos de procónsules y de todo eso. Él da los datos de los procónsules, él da los datos de para dónde soplaba el viento. Dice que estaba soplando, que era contrario. Está diciendo que en la isla de Creta o llegaron a una isla donde había un gobernante, etcétera, etcétera. Él cuenta todo meticulosamente. Bien, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces Lucas no estuvo presente en la vida de Cristo. Lucas no estuvo presente y escribe un evangelio, pero él no estuvo presente. Entonces dice que a él se las enseñaron los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Note que todo esto es historia. El que vio cuenta lo que vio y ya es historia. Ya es historia, ¿cierto? Me ha parecido también a mí. Ahí está la razón por qué hay 4 evangelios y por qué hay más. No, ya está Mateo, ya está. También me pareció bien a mí, que yo no lo estoy haciendo mal, ni diciendo que Mateo no escribió bien. No, me parece a mí hacer una biografía también de Cristo. Dice, me ha parecido también a mí
después de haber investigado. ¿Eso es historia o no es historia? Sí, amén, claro. Ahora, para los que le dicen que no, yo quiero que subrayen Lucas, capítulo 1, del 1 al 4, lo subrayen y le muestren a las personas si sí hay que investigar o no hay que investigar. Ya, él dice que hay que investigar. Sí. No, bueno. ¿Cómo es posible que usted comience a decir cosas en el púlpito sin haber investigado? Porque es perezoso para leer. Mañana nos van a hablar de esos señores. ¿Hubo que investigar? Claro, porque creo que hay un montón de años. Menon Simons ya no están ni los huesos. ¿Cómo hacemos para ir a preguntarle a Menon Simons? Toca investigar, porque ya no está ese señor. ¿Y dónde está? Está escrito, hoy en día está en internet eso, pero está escrito, alguien escribió historia. Y somos tan dejados nosotros que espero que este grupo de juventudes que se están formando sean diferentes a nosotros. Yo soy un hombre dejado. Y ustedes comiencen a hacer libros de historia en el año tal, se bautizaron tal, se bautizó Brian, y tener un libro grandioso de la historia de nuestra iglesia. Pero todos dejados. ¿En qué año se bautizó Diego? Eso era por ahí como más o menos para el 2008, 2000. Por ahí entre el 2010, no, tal fecha, de tal año se bautizó en tal río. ¿Sí ven? Investigado. ¿Y cómo investigó? Diligentemente. ¿Eso qué es? Prontitud. Entrega. Eso es ponerle toda disciplina y toda entrega y toda meticuloso. Todas las cosas desde su origen. Bueno, desde su origen. Escribírtelas por orden. Que fue cronológico y que fue ordenadamente escribiendo todo en orden. Oh excelentísimo Teófilo, o sea, no era un tonto, era un hombre prominente. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Si no se enamoran de ese texto, ¿ya se han percatado de ese texto? Entonces, mire, esto es tan hermoso. Mire, ahí hay un pasaje tremendísimo. Bien. El estado de ánimo del autor al escribir las vivencias. Ahora, destinatarios. Entonces, en los destinatarios, vivencias. Las vivencias. Y aquí puede usted colocar en la moral. También, si eran gente rica, pobre, etcétera, etcétera. Póngale ahí todo lo que ustedes tienen que investigar de los destinatarios. El momento histórico que alguien vive es sumamente importante en su experiencia, ¿cómo no? Por favor, si no le prestamos atención al momento histórico, no vamos a entender por qué las cosas pasaron de esa manera. Es determinante para muchas de sus acciones y reacciones. Sí, señor. Si no conocemos el contexto histórico, no sabemos por qué se reaccionó, por qué se actuó de cierta manera. Como por ejemplo, usted dice, no, pero es que yo ya sé eso. En una iglesia de Nepal, había un anciano, creo que ya murió, creo que ya, no sé, en el reino de los cielos, que él llegue pronto diciendo que él sabe igual que el Señor. Quién sabe si lo regañan por allá en el reino de los cielos. Vamos a dar por sentado que él sabe. Entonces, el anciano le decían, y hermanitos, ¿por qué no se congregan? Digo, yo ya no necesito congregarme porque yo ya sé todo lo que van a decir. ¡Wow! Me inclino. Sí, me arrodillo ante vuestra merced. La eminencia de la sabiduría, ¿cómo se le va a ocurrir? O sea, yo soy pastor y no me siento a escuchar a otro pastor. No, así estamos mal. Gravísimo.
no, yo soy pastor, yo para qué escucho a Brian, a Gustavo, yo le estoy enseñando, yo para qué voy a perder el tiempo. Uy, Señor, Jesucristo. Claro que tengo mucho que aprender de ustedes, muchísimo, mucho me han enseñado. Entonces es determinante para las acciones y para las reacciones. ¿Por qué las mujeres apresuradas el primer día de la semana salieron a ungir el cuerpo de Jesús? ¿Sí ven? Y uno dice, pero no era necesario. No era necesario. Tranquilas, el primer día de la semana, se levantan, preparan. ¿Por qué aún oscuro, dice el pasaje de la Biblia, y apresuradas? Porque ya había pasado un día completo, que era el día de reposo. Este cuerpo ya está en principios de descomposición. Si no nos apresuramos a aplicarle para embalsamarlo, se va a echar a perder ese trabajo de embalsamar. Entonces, por eso, mejor dicho, la demora fue que se acabó el día de reposo y ya estaban ellas, partieron a correr al sepulcro. No, por la tarde lo hacemos, no, porque cuanto más se deje avanzar las horas, ustedes saben que el cuerpo comienza a descomponerse el mismo. Entonces se muere y a los 10 minutos ya está en descomposición. Y por eso tienen que sacarle las vísceras del estómago, el excremento otra vez, porque le dejen todo eso adentro. Uy, no he hecho ni hablemos. Eso después nos ha muerto así inflados, terrible, y se riega todo ese excremento. Todo. Uy, eso es el cuerpo humano. Señor bendito. Y usted que, ay, que mi loción. La demora en que nos curamos y se fue toda la belleza pique. Tal sería la reacción de las mujeres que tan pronto llegaron al sepulcro. Ya no había nadie. Bien. Es determinante para muchas de sus acciones. Elías, en un momento histórico, degolló públicamente a cientos de profetas de Baal y después huye de una mujer que lo amenaza. Lina dice, está matando 700 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, y los degolló. Dice, pero este tipo era un asesino en serie. El siguiente, vayan arrumando cabeza, Señor bendito. Y después una mujer llamada Jezabel lo tiene intimidado y él se quiere morir. Entonces todo eso hay que mirar en los contextos históricos y la situación cultural, y todo nos llevará a comprender todas estas cosas. Pero indudablemente hay que estudiar, hay que ir por fuera de la Biblia. Entonces la palabra del Señor es el cimiento para la enseñanza, para la fe, pero la palabra del Señor omite un montón de... A ver, ¿dónde meteríamos un libro tan gigante con toda esa cantidad de datos? Entonces el Señor deja lo que es, lo que yo necesito. Si se trata del mismo hombre, pero en circunstancias completamente distintas. ¿Sí ven? Entonces son dos circunstancias totalmente distintas. El que no sabe interpretar el momento histórico juzga mal y actúa mal en consecuencia, y aplica mal la Biblia, y aplica mal todo, porque no supo hacer la investigación histórica. Entonces yo quiero que le coloquen mucho juicio a esa parte. No es citar contexto histórico, no señor, háganme el favor, y es porque sí han investigado, sí han hecho un trabajo juicioso cuando ustedes hablan del contexto histórico, ¿cierto? Entonces hay tantas cosas para explicar sobre la purificación, sobre las comidas, las tinajas de agua, que el mismo Señor, a propósito, en donde se echa agua, la convierte el agua en vino, y uno dice, grave, las tinajas había que romperlas, y el Señor en la misma cara de ellos lo estrejó y el agua la convirtió en vino. ¿Por qué no se podía revolver la leche
no se podía cocinar la carne, el cabrito y la leche de la madre, todo eso, o sea, ser apasionados en toda esta parte. Por ejemplo, si no hubiera historiadores juiciosos, no sabríamos que Simón Bolívar, más de ser un héroe, era lo más malo que podía haber sobre esta tierra. Fue un venezolano de lo más podrido y de lo más malo. Y nosotros decimos que el libertador, el prócer de la independencia, no, es un tipo malo, corrompido, matón, implacable, un asesino, un criminal elevado a la potencia. Y a nosotros nos han contado la historia pequeñita y nos hacen supremamente venerar a un asesino, a un criminal. Eso no fue cierto, todo lo que se nos dice que no fue verdad. Simón Bolívar llegaba a un pueblo y decía: fusilen a todos los españoles que hay, mujeres, ancianos, todo. O los desplazó y había ancianos y los hizo caminar descalzos, sangrando sus pies. ¿Eso es un héroe? ¿Eso es una persona que quiere libertad? No, es un tipo malo que estaba detrás de sus intereses económicos. Pero como no conocemos la historia, pensamos que es verdad. Entonces por eso es tan interesante la historia. A ver, Isaías, vamos a hacer aquí nos invitan a hacer un contraste. Vamos a ver. Isaías 6:1. Castillo y lugar donde se reunió Zwinglio y Martín Lutero a debatir lo de la cena del Señor. Interesante, ¿cierto? Lugar, o sea, el castillo donde se reunieron los dos titanes de la Reforma Protestante y que salieron bravos. Triste, ¿cierto? Triste. Dijo Martín Lutero que Zwinglio era un hijo del diablo. Martín Lutero era tremendo, tremendo. Y nosotros pues decimos gloria al Señor por ese hombre y todo eso, pero era un tipo tremendo, irascible, tremendo. Por eso dijo: prefiero ir a beber sangre con el Papa que puro jugo con Zwinglio. Dice así 6:1, ¿cierto? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí. ¿Saben que ese ay solito con ay y es un lamento? Ay, hasta aquí llegué yo. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ese es un tema tremendo para hacer un contraste con el texto que dice: nadie ha visto a Dios jamás. Y él dice que lo vio. Entonces cerremos, la Biblia es contradictoria, ¿no? Hay que hacer un estudio juicioso. Bien, ahora vayamos. Segunda de Reyes. Pusieron la cita, ¿cierto? Segunda de Reyes,
15:7. Segunda de Reyes, capítulo 15. Isaías 6:1 y Segunda de Reyes 15:7. Leamos desde el 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. La iglesia evangélica es lo mismo, ¿vio? Los evangélicos y quemando incienso a ídolos falsos. Ay, pero pastor, ¿nosotros a qué horas? ¿Usted ha visto en mi casa que está el Sagrado Corazón? No, los ídolos de los evangélicos son peores que los de los católicos. Se idolatran a pastores, se idolatran a hombres, como les enseñaba anoche. No, es que la Biblia dice, obedezcan a sus pastores, obedézcanme. No es así. No es así. El pastor manda a la iglesia a obedecer lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo le voy a decir yo a Lina, al favor y vende su casa y me trae mañana? ¿Por qué? Porque yo soy su pastor. Me trae la plata mañana. ¿Eso es un pastor? Clarísimo. Entonces note que esta gente seguía haciendo cosas raras, ¿no? Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Interesante, interesante. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Entonces, ¿tienen en cuenta lo que ya leyeron? Sí. Ok. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Todo eso está entretejido. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, pero dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Curioso, porque los leprosos no se sepultaban allá, sin embargo, por ser rey, los sepultaron en los sepulcros reales. Todo eso es para que llame la atención. Leproso no se sepultaba con las demás personas. Bien, vayan a Amós. Estamos mirando datos históricos. Amós. Oseas, Joel, Amós, Abdías.
prendas en 3 grupos de 4. Oseas, Joel, Amós, Abdías, 4. Y después sigue los otros 4 y los otros 4 y ya sabe el nombre de los nombres. Amós 5. Verso 3, 4 y 5. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse, no, estoy mal, ¿cierto? Dice herejía. Tergiversación de las Sagradas Escrituras. Amós, ¿qué? 5:3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será ¿qué? Deshecha. Todos son sitios históricos. A ver qué nos dicen aquí. Se entiende, es un momento histórico y se entiende en su hecho histórico. Entonces, esos pasajes, como ilustración, toca hacer una investigación profunda para saber la situación que se vivía, sobre todo, no toda la Biblia, pero no, al Antiguo Testamento hay que hacer un trabajo muy meticuloso de la parte histórica para entender muchos aspectos. Vamos a ver, todavía queda tiempo. ¿Están cansados? Claro. Bueno, gloria a Dios, porque créame que yo sí le tengo pánico a eso, y no estoy siendo ahí por... Si acaso le tengo pánico es que las personas estén aburridas con uno, que digan: Señor bendito, no habrá otra persona por ahí. Y uno pensando que, Dios mío. Cuarto, ¿cierto, mis amores? Pánico le tengo. Circunstancias generales. Circunstancias generales del evento. Circunstancias generales del evento. Yo no sé si ya les había contado, de pronto sí, ya les sí, claro, muchos años que lleva el pastor ya les he contado por ahí 3 veces. Pero se encuentra un pastor de Nepal con un siervo del Señor y estaban hablando de algún tema, y entonces el siervo le dice: es que, por ejemplo, las cartas paulinas está supremamente claro. Ejemplo, la gracia, de una vez se regó el otro pastor que no tenía ningún conocimiento, el de Nepal. No, pues esto está la situación tan tremenda que ahora no es la palabra del Señor, sino que ahora son las mujeres paulinas. Se da cuenta el desconocimiento, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es la más atrevida de todas y es una enfermedad grave, difícil de curar, pero que tenemos que luchar para curarnos. Mire, cuando usted ignora algo, usted queda como un burro entre las vacas porque no sabe de qué están hablando. ¿Quién sabe de qué están hablando? ¿Sí? Pero cuando usted es una persona que investiga, que lee, que estudia, sabe de qué están hablando. ¿Sí? Y entonces hasta participa, o por lo menos escucha con agrado. Pero el siervo desconocía totalmente que teológicamente o en bibliología
a la sección de escritos del apóstol Pablo se les llama cartas paulinas, porque son las cartas que escribió ¿quién? El apóstol Pablo. Pedrinas, juaninas, porque es un grupo. Ya no, las de Judas es la carta de Judas. Santiago, la carta de Santiago, que es una sola, pero como hay un conjunto de escritos se llama cartas juaninas, o los escritos juaninos. Evangelio de Juan, 3 cartas de Juan, y el Apocalipsis, 4. ¿Sí? Pedrinas, 2. Bien. Dice así que las circunstancias generales del evento. Vamos a ir entonces con primero políticas. No todos los pasajes están llenos de circunstancias políticas, pero deben considerarse. No todo lo que tiene que ver con Israel puede trasladarse a la iglesia. Ojo, ojo con eso. Pues todo el entorno político es diferente. Mire eso. Es como ponerle a la fuerza la armadura de Saúl a David, a la brava, que tiene que encajar. Por ejemplo, el embeleco de los mesiánicos. Eso es desconocer la diferencia, la tremenda fisura que hay, a pesar de que estamos maravillosamente compenetrados y unidos en la nación de Israel histórica. Hoy en día no me convence. El Señor es el que sabe, yo le dejo eso al Señor, pero hoy en día son malos, con mayúsculas, desde ortodoxos, ultraortodoxos, mejor dicho, maldad. Y los de Tel Aviv, que es la metrópoli ya actual, entonces gays, tabernas, prostíbulos, o sea, mejor prefiero dejar así. Pero para mí Israel es una nación como cualquier otra pervertida mala. O sea, no hay nada allí que uno diga, wow. Sí. Pero el Señor es el que sabe. Nuestro amado Dios es el que sabe de su pueblo y eso hay que dejarlo así, ¿cierto? Estos del embeleco de los mesiánicos, a celebrar fiestas judías, a ponerse ropa judía, a meterles que el shofar a los cultos. Te imaginas nosotros mañana, Lina. Hoy toca el shofar la hermana Lina. No, mis amores, no. El pueblo judío es un pueblo, es una nación, es una etnia, es una raza, es una gente, es un pueblo. La iglesia es otra cosa. Da mucha pena con los siervos de la teología del pacto y ellos dicen la iglesia comienza en Abraham y la iglesia es el Israel antiguo tal y sigue la iglesia y pues hay que respetar y no hay que contender por eso, pero para mí la iglesia inicia en Pentecostés con gentiles y judíos, de los dos pueblos hizo uno y es la iglesia del Señor, y aparte entonces está lo que es la nación de Israel. Entonces ponerse usted a traer cosas del Antiguo Testamento por ese desconocimiento gravísimo, muy grave, que usted no sea cuidadoso de la diferenciación que hay que hacer entre Israel y la iglesia. Pero es que la palabra es viva, eficaz en el Antiguo. Claro, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, tenemos que observarlo, estudiarlo, pero darle la aplicación correcta al Antiguo Testamento. O vamos a empezar a circuncidar chinos. ¿Sí ve? Entonces hay que mirar las cosas desde la misma óptica de las Sagradas Escrituras. Entonces, eso nos hablan de todas esas circunstancias y de todas esas situaciones políticas, por ejemplo, de la nación de Israel. Nos invitan a leer 1 Samuel 17. 1 Samuel 17.
38 y 39. Vamos a ver, 38. No. Lo que pasa es que están citando el pasaje de la armadura, no. Olvídenlo. Citan ahí el pasaje de cuando le querían poner a la fuerza. Bien. Entonces nos siguen diciendo acá, Israel tenía su propia política que es diferente a la que viven los miembros de la iglesia en Colombia. ¿Es diferente o no es diferente? Entonces, por ejemplo, ¿he escuchado yo o no? Está vigente la ley moral y la ley civil. No está vigente la ley civil. ¿Por qué no? Mirando todo este contexto político y todo esto. ¿Por qué no está? Son dos naciones distintas. Culturas, naciones distintas. Y denme un ejemplo. Porque son Denme un ejemplo, ¿por qué no? diferentes. Sí, claro, sí, correcto. Porque ellos están, bueno, en el Nuevo Testamento bajo el Imperio Romano. No, vamos a ir a la nación de Israel. Antiguo Al Testamento. pueblo de Israel. Sí, al pueblo de Israel. Está la nación de Israel, sus reyes, sus cosas, y hoy Colombia, iglesia de San Jorge local. Y Gustavito no puede ir por allá a buscar y decir que vamos a hacer esto acá. ¿Por qué no? Sí, la idiosincrasia, la cultura, y bien, todo eso está bien, pero denme un ejemplo. Un ejemplo literal. Porque Y si soy yo el que estoy enredado, el paso, este está horriblemente enredado. Sí, y yo soy feliz. Digamos que en Deuteronomio hay un pasaje sobre las leyes sobre los esclavos. Sí. Aquí en Colombia, pues la esclavitud. Ay, sí, te vuelvo a mirar la pañoleta, quítale la pañoleta, porque no tendría cobertura para mañana. Entonces, ese ejemplo de la hermana Lucía, exacto. Entonces, Pastor Pedro, entonces yo tengo 2 hijitos, o sea, tengo 4 hijos que el Señor me ha dado, a todos los amo igual, los quiero igual, pero hay 2 que son terribles. Salieron, o sea, fallé en la crianza, no sé. ¿Qué había que hacer con los hijos contumaces y rebeldes? Sacarles el Dígame, Madrecita, por favor. Explíquele aquí a los estudiantes. que los sacaran a la calle para que los apedrearan. Correcto. Bueno, allá no había así como calle, como aquí, que saliera Otoniel y Otoniel con una cruceta y dele por la cabeza. Si alguno tuviera un hijo borracho, contumaz y rebelde, imagínense esto ya. O sea, para los dos, para usted y yo, esto sería espantoso. Sáquelo a los ancianos del pueblo y díganles: este hijo contumaz y rebelde, borracho, no nos obedece, nos deshonra, y lo sacarán los ancianos del pueblo y lo apedrearán hasta que muera. Esa se llama ley civil, pena de muerte. Pregunto, ¿puede el pastor mañana sacar a sus 2 hijos e invitar a un grupo de personas a la iglesia que les volemos piedra, ladrillo hasta matar a los 2 chicos? O sea, eso debe hacerse. Total. Y esto sería declarado una secta. Esto sería declarado una secta dañina. Claro, estaríamos bajo la ley antigua. Claro, limita. Entonces, cuidado, porque es que a veces no somos. Entonces, ¿para qué traer? Pero es que no estamos hablando de matar a los chinos apedreados, estamos hablando del chofar, que es que el chofar es bonito. Que es lo mismo, que no traigamos eso, porque entonces tocaría comenzar a preguntarle a todas las hermanas mañana ahí si tienen menstruación. Manita, su merced está en sus días, Telmencita está en sus días, le dice. O sea, ¿qué es eso, por favor? Entonces toca ser cuidadosos, tener cuidado. Es que no estamos hablando de la menstruación, eso ya quedó en la ley. Estamos hablando del chofar, que es bonito el chofar. Hombre, que no, que ni la comida, ni el chofar, ni las sandalias, ni la barba. ¿Cierto?
No, que es que toca aquí bien, así como la de Abraham y todo eso. Que no, que no, que no. Ahora, si se la deja porque le gusta, yo estoy diciendo que no se la deje, pues si le gusta y le sale acá, ¿cierto? A mí yo no creo que me crezca hasta por allá, pero no sé, de pronto sí. No está mal dejársela, pero si usted se pone a dejarse para tener una apariencia de Abraham, ya está mal. ¿Me está Entonces, que las mamitas que tuvieron bebé, entonces que los 8 días de purificación, que si era varón, eran no sé cuántos días, si era mujer, eran 40 días de purificación, todas esas cosas, tremendo. Tocaba tener 2 camas, Gustavito. Entonces, cuando la esposita esté en el periodo, entonces allá en su cama aparte, o sea, que no, que la Biblia misma, que los Gálatas, los Romanos, todas las cartas de Pablo, se esmeró el apóstol para decirnos que no. Y hoy en día, en siglo XXI, se les metió. Ahí hay una iglesia cerca de donde vive Linita y de nuestro lote de la iglesia. Ahí en ese tramo hay una iglesia mesiánica. 2 antes. Hay una mesiánica porque la vi un sábado. Sí, la vi un sábado. Y esa gente estaba a esa hora, imagínense, yo salí a esa hora y eso ya tenía Navidad. No, estoy mintiendo, no, arrepienta de la sopa. Entonces cuando me di el porrazo, que me tocó en bus, entonces cuando yo regresaba en bus, por ahí, porque en bicicleta me vengo por otro lado, al regresar vi que estaban en el sábado ahí con sus carrieles acá y sus sandalias y sus barbas aquí. No, mis amores. Así no es. Bien. Que es diferente que vivían los miembros de la iglesia de Colombia, por ejemplo. El ejemplo de la hermana Lucía puntual. Ese era el ejemplo que yo pedía. Entonces, que deje ir libre los esclavos. Pero ¿cuáles esclavos si yo no tengo esclavos? Es más, está prohibida la esclavitud en Colombia. No, que nosotros vamos a comprar esclavos. Entonces, por favor, ¿cuánto me deja Yaret? Se dice, vaya, compre a mi hijo no está en venta y no va. Vamos a poner en práctica la Biblia y yo como pastor voy a comprarle ese esclavo. O sea, ¿qué es eso, iglesia? Entonces, ¿cómo se defienden ellos, Gustavito? Que esas cosas no, que esas cosas sí ya son de la ley, pero que el chofar es bonito. Grítele que no, que el chofar también. No traiga eso al culto. No traigamos eso acá al culto. Chofar ni nada de eso. Y hay iglesias que son adornadas con esas cosas, con la menorá. Tienen la menorá, tienen todo eso adornado. No hagamos eso, que esos símbolos no son de nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si usted va a Israel, por ejemplo, Gustavo, y se compra una menorá y la pone por ahí de adorno, pues está bien, yo no le veo que sea un sacrilegio, pero usted no esas cosas no tienen que ver con nuestra vida cristiana. ¿Listo? Bien. En los tiempos del Nuevo Testamento, Palestina era tan solo una provincia romana. ¿Qué implicaba eso para los judíos y qué implica para nosotros hoy? Entonces, esas son buenas preguntas para hacernos. Israel ya no era una nación, no era un reino, era una ¿qué? Una provincia que estaba bajo un imperio más poderoso que ellos. ¿Eso tenía unas implicaciones? Pero por favor, tenía unas implicaciones. Pero ¿tiene implicaciones para nosotros hoy también? ¿Cómo no? Tiene implicaciones, nuestros gobiernos, nuestra cultura, todas esas cosas tienen implicaciones. Vamos a ver entonces ahora el trastorno social. Compramos a Yaret, yo creo que por ahí, yo creo que le damos unos 20 millones, pero tiene que comprometerse con ropa nueva y echarle por ahí 15 millones en los bolsillos. Diga, no, pastor, no tengo precio, ni con todo el oro del mundo, ni con todos los millones de dólares no me compran, porque soy un ser libre, nacemos libres y la libertad es intrínseca a la vida humana, ¿yo, papi? De manera que no tienes precio, no hay precio que se pueda comprar.
Los factores sociales literales de Israel no se aplican a la iglesia. Es que eso sí me gusta que lo escriban. Los factores sociales, entonces pongamos aquí. Los factores sociales que no se aplican a la iglesia. Por ejemplo, culturalmente, no bíblicamente, culturalmente, ¿son machistas los judíos? Estoy hablando de cultura, no estoy hablando de Biblia. ¿Son machistas los judíos? Extremadamente. Extremadamente machistas. A tal punto que en el Sabbat a la sinagoga no entran mujeres. A ver, ¿eso concuerda con la Biblia? No. O sea, culto solo venimos hombres y las mujeres se quedan en casa. Entonces, en una entrevista que vi sobre comidas y cultura judía, las mujeres entrevistaban a una mujer judía y decía que ella se quedaba en casa y alistando, y el esposo iba el sábado y ella se quedaba en casa. Eso no es bíblico, eso es gravísimo. Son extremadamente machistas. Dice aquí que más machistas que los de Sincelejo, Colombia. Y lo dice claro, está ahí, no se estoy inventando. El hombre podía dar carta de divorcio por cualquier cosa. Por cualquier cosa. La mujer no. La mujer no podía divorciar. Era el hombre el que se divorciaba, no la mujer. Por eso todos los pastores mandan su puya y le trajeron una mujer adúltera tomada en el acto. O sea, sola. O sea, estaba adulterando sola, se estaba masturbando. Porque si estaba adulterando en el acto, me imagino que estaba acompañada. O nosotros somos tontos. ¿Y el hombre qué se hizo? El hombre con la que estaba acompañada, ¿qué se hizo? No se supone que hay que traer 2 personas para apedrearlas. El hombre lo deja libre. ¿Sí ves? Egoísta se ay, que les vamos a llevar esta vieja. A ver qué dice Jesús. Bien. La mujer no podía. El hombre podía tener concubinas. La mujer no podía tener concubinos. Al hombre se le pronunciaba mayoría de edad a los 12 años con una fiesta precisa. La mujer no. ¿Notan todas esas diferencias culturales y sociales? ¿Sí las están notando? Entonces, al varón se le hacía una fiesta de mayoría de edad a los 13 años. Samuel dice, bendito Dios no haber sido yo judío a mis 13 años para casarme yo a mis 14 años. La mujer no, ¿cierto? Ella solo era para ser negociada como esposa en un trato que conviniera al papá. A todos los hombres posibilidad. Sí, imagínense eso. Traemos eso para acá. Señor amado, por favor, no, así no es. Entonces hay que estudiar el siglo I y el trasfondo cultural, hay que estudiarlo con juicio. ¿Y por qué se forma ese debate? ¿Y por qué Jesucristo? Entonces, ¿por qué comenzaron con más ahínco a decir, hay que matarlo? Hay que matarlo. ¿Se acuerda que conspiraban y decían, esto no matarlo? Y ya buscaban ocasión. Leen ustedes los evangelios y dicen que ya venían buscando ocasión, pero el pueblo, no, si lo matamos ahí no, el pueblo, y le tenían mucho miedo al pueblo porque Jesús ya se había hecho amar del pueblo demasiado, el pueblo ya lo amaba demasiado. ¿Cómo hacemos para matar a este hombre? Y entonces
¿por qué entre las tantas cosas que ustedes ya saben que son estudiosos, pero por ejemplo esta del divorcio? Cuando ustedes miran el divorcio, el que repudia a su mujer por cualquier cosa, excepto que haya tenido relación sexual con otro varón, es decir, cuando hay infidelidad para ambos, está libre el cristiano de divorciarse. ¿Listo? Cuando hay una infidelidad está libre de divorciarse. La iglesia buscará el perdón, pero está libre de divorciarse cuando hay infidelidad. Entonces Cristo dice, excepto fornicación, que es porneia, del griego, de donde viene la palabra de nosotros pornografía, que quiere decir todo acto de inmoralidad sexual. Entonces, en este caso, adulterio, ¿cierto? Dice el Señor, el que la repudia por cualquier cosa hace que ella adultere. ¿A quién culpó? A ver, porque cuando yo hago que usted me está culpando a mí, porque dice hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿A quién culpó a él? Dejó a la mujer etcétera y culpó a él. ¿Había que matarlo? Oiga, y este ya se metió con nosotros, ya la está defendiendo a ellas y ahora se metió con nosotros. Hay que matar. Entonces, por eso, cuidado con aquello del embeleco del chofar. Sí. Entonces, investiguen qué es chofar y busquen cultos con el chofar y verá que usted. Entonces, ¿qué da indignación, Dieguito? O sea, indignación llegar nosotros con bata mañana, con faldas y con sandalias y llegar aquí, no, así no es. Nosotros estamos en Colombia y somos linaje de Abraham por la fe, y somos hijos de Abraham y somos linaje de Abraham por la fe, y salvos por gracia, y la iglesia es otra cosa diferente a Israel. Bien. Tenía concubinas, qué belleza, ¿no? La mujer solo podía ser negociada en un contrato que favoreciera al padre. Esto no significa de ninguna manera que la Biblia es machista, ¿o sí? O sea, la Biblia dijo que hicieran así. No, por eso el siervito que pasó y en un culto importante pasó el siervo y citó el pasaje de Ana, pero el pasaje de Ana pues tiene su contexto histórico, ahora sí, contexto histórico. Había un varón de las montañas de Israel llamado Elcana, ¿y qué? Y usted aquí, que tenía 2 esposas, y entonces él dice, y ahora, porque estamos hablando de familia y de familias bien, entonces ya la embarré, porque ya agarré el pasaje que no era. En este caso, amados míos, cada uno consiga la otra. Entonces dice él, para salir del problema, nos ponemos aquí contentos para salir del problema. En el Antiguo Testamento no era pecado, pero ahora sí es pecado. Eso es verdad. O sea, Dios dice, oiga, mirándolo bien, de verdad, esto no es pecado. Y después dice, uy, esto sí está mal. No, digamos que ahora no. Nunca el Señor les permitió tener 2 esposas, ni concubinas, ni nada, sino que eran pueblo rebelde y duro de servir, como es la iglesia. No son puyas, no son ofensas lo que voy a decir, no son ofensas. Cuando la iglesia ha autorizado que se usen pantalones apretados, ¿cuándo la iglesia, el pastor suyo ha autorizado eso? ¿Cierto? Y si es que nos lo sacamos, contumaz y qué. O sea, queremos hacerlo. Entonces ellos decían, ¿y la hermana se va de la iglesia? No, la hermana sigue acá en culto y sigue consagrada y viene los domingos, y aunque sienta las pedradas, ella sigue asistiendo bien, pero lo sigue. Y entonces, ¿qué hace Israel? Seguían adorando al Señor, dando los sacrificios, y sin embargo, como el vecino del pueblo de allá tiene concubinas, y eso se ve bonito, y uno es hombre, y la necesidad y la sexualidad, hagamos nosotros también lo mismo, tengamos concubinas. El Señor mandó eso, nunca mandó eso. Cristo dijo, varón y hembra los hizo al comienzo, ese es el modelo. Un hombre
y una mujer. Ese es el modelo de familia de Génesis. No dijo, y le trajo a Evas y a Juanitas. Se las trajo y se las presentó. Si le hubiera traído unas 3 chinas, bueno, es que ya Dios dijo que eso era así, ¿cierto? Entonces, me imagino que el corazón de las mujeres, si fuera sido así el Señor, entonces la estructura psicológica de las mujeres y su corazón no sentirían ningún celo. No sentirían celo, contentas, todo lo contrario. Amor, ¿y cuándo vas? Mira, estamos y pues toca traer la otra chica, porque está que ayude a servicio. Me está tocando duro los trabajos. Sí. Bueno, quedamos ahí, ¿ok? ¿Me acuerdan bien dónde quedamos? Seguimos ahí en la parte histórica. Sino que la Biblia registra, mire, la Biblia registra adulterios de los siervos del Señor. Igual registra que eran machistas, pero no que la Biblia esté aprobando el tener 2 mujeres. No existe tal cosa. Bien, entonces vamos a recoger la ofrenda, ¿cierto? Todavía queda, hijitos. Todavía quedan como unas 5 hojitas. Dijimos que después de esto, homilética, ¿cierto? Homilética. Tareas. No están trayendo tareas, hijitos, se cansaron de las tareas. Yo leo una tarea a Lina y leo una tarea a Gustavo. ¿Por revisar? Sí, o sea, no la he calificado. Hijitos, hagan las tareas, por favor, porque entonces va perdiendo carácter esto. Y vamos a resultar ya que solamente venimos y ya. No. No se dio por vencida la hermanita Lady.